¿Por qué lloras? Esta pregunta, que parece tan simple, se encuentra en el corazón de uno de los momentos más importantes de la historia. Y para entender de verdad su significado, su peso, tenemos que viajar atrás en el tiempo, a un momento de oscuridad y desesperanza total. Para todos los que seguían a Cristo, la crucifixión no fue solo un mal día, no, fue el fin. Imaginen ese sábado, un silencio pesado, opresivo. Con la muerte de su maestro, era como si el sol de su esperanza simplemente se hubiera apagado, dejando caer una noche profunda y sin estrellas sobre sus corazones. Pero, como suele pasar, justo cuando la noche es más oscura, es cuando empieza a amanecer. Y con esos primerísimos rayos de luz del primer día de la semana, algo comenzó a moverse en esa oscuridad. Un pequeño grupo de mujeres, movidas por un amor inmenso, se dirigieron hacia la tumba. Es importante entender cómo se sentían. No iban esperando un milagro. Para nada. Iban llenas de dolor, desconsoladas. Llevaban especias carísimas, no para celebrar, sino para cumplir con un último acto de amor. Ungir un cuerpo sin vida. En su mente, seguro, estaban sus palabras de consuelo, sus actos de bondad. Pero la promesa más grande de todas, la de que lo volverían a ver, estaba completamente sepultada bajo el peso de su tristeza. Y mientras caminaban, a todo ese dolor se le sumó una preocupación, una muy práctica, muy real. Se preguntaban, ¿quién nos va a mover la piedra de la entrada del sepulcro? Sabían que era una roca enorme, un obstáculo imposible para ellas, pero aún así siguieron adelante. Su amor era más fuerte que la lógica, impulsadas por una devoción que simplemente desafiaba lo imposible. Y es justo aquí donde la historia da un giro que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Al llegar al huerto, no encontraron el problema que tanto temían. Encontraron algo que desafiaba cualquier explicación. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. El cielo se llenó de una luz gloriosa que no era la del sol. Miren, esto no era un temblor cualquiera. Era una demostración de poder divino, algo que sacudía los mismos cimientos de la realidad. Y entonces lo vieron. Su mayor preocupación, esa piedra gigantesca que les bloqueaba el paso, ya no estaba. Había sido apartada. El camino estaba libre. Pero, en lugar de alivio, lo que sintieron fue una nueva ola de confusión. ¿Qué significaba esto? Se asomaron con cuidado, y la realidad las golpeó de frente. No había nadie. El lugar donde habían dejado a su señor estaba completamente vacío. La tumba no solo estaba abierta, la habían vaciado. Mientras el miedo y la confusión se apoderaban de ellas, se dieron cuenta de algo. No estaban solas. En medio de esa luz extraña que rodeaba la tumba, había una presencia que tenía un mensaje para ellas. Sentado junto a la tumba, había alguien que parecía un joven, vestido con ropas de un blanco que casi no se podía mirar. Era el mismo ángel que, con su poder, había movido la piedra, y aunque había tomado una forma humana para no asustarlas, la gloria del cielo era imposible de esconder. Brillaba a su alrededor con una luz propia. Y entonces, ese mensajero dijo las palabras que iban a cambiarlo todo, para siempre. No está aquí, porque ha resucitado, como dijo. El ángel entonces les dio una misión, una muy clara, en 3 pasos. Primero, vean con sus propios ojos el lugar vacío. Segundo, vayan, y vayan rápido. Y tercero, díganles a los discípulos que ha resucitado de entre los muertos. Su papel acababa de cambiar. Ya no eran personas de luto, ahora eran mensajeras. ¡Ha resucitado! Estas palabras hicieron eco en sus mentes y de repente todo tuvo sentido. Recordaron sus promesas, sus palabras. El miedo se convirtió en asombro y el asombro en una alegría inmensa, desbordante. Ya no necesitaban las especies, el Salvador estaba vivo. Y salieron corriendo, con el corazón a 1000 por hora, para llevar la noticia. Pero mientras estas mujeres corrían con la noticia más increíble de la historia, la escena cambia. Nos vamos con los discípulos, quienes estaban encerrados, y no solo en una habitación, sino también en su propio dolor y escepticismo. A ver, es muy importante entender qué pasó y en qué orden.
María Magdalena llegó primero al sepulcro. Cuando vio la piedra movida, no se puso a investigar, no. Salió corriendo a buscar a Pedro y a Juan. Pero fíjense en el mensaje que les dio. No fue de resurrección, fue de profanación. Se han llevado al Señor. Esa fue la alarma que hizo que los 2 discípulos corrieran hacia la tumba para ver qué pasaba. Y lo que encontraron allí es fascinante. No era una escena de caos como la que dejaría un ladrón de tumbas. Los lienzos con los que lo habían envuelto estaban ahí, sí, pero no tirados de cualquier manera. Estaban cuidadosamente doblados, cada uno en su lugar. Piensen en esto. Un ladrón jamás se tomaría esa molestia. Esta imagen de orden, de calma, era un testimonio silencioso. No fue una profanación violenta, fue una partida pacífica. Para Juan, esa evidencia fue suficiente. Vio el orden en medio del caos y creyó. Sin embargo, para la mayoría de los demás discípulos, la noticia era demasiado buena para ser verdad. Estaban muy influenciados por las ideas de los saduceos, un grupo muy poderoso en esa época, que negaba rotundamente que existiera la resurrección. Así que la idea les sonaba a fantasía. El miedo a las autoridades y la profundidad de su propio dolor les impedían aceptar el testimonio. Ahora volvamos con María Magdalena. Mientras Pedro y Juan regresaban, ella se quedó allí, en la tumba, sola con su dolor. Y fue en ese preciso momento, en su punto de mayor vulnerabilidad, que esa pregunta inicial, ¿por qué lloras?, se le hizo directamente a ella. El dolor de María era tan, pero tan grande, que literalmente le nublaba la vista. Cuando vio a una figura a través de sus lágrimas, no reconoció a la persona que más quería en el mundo. Creyó que era el jardinero, el hortelano, y le suplicó que le dijera a dónde se habían llevado el cuerpo. Sus ojos veían sí, pero su pena era como un velo que le impedía ver la increíble realidad que tenía justo enfrente. ¡María! Con solo escuchar su nombre, pronunciado con esa voz tan familiar, el velo de su tristeza se rasgó, y con el reconocimiento vino una nueva misión. Jesús le pide que no lo retenga, porque su obra no ha terminado. En su lugar, la convierte en la primera mensajera de una nueva era. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Este momento nos enseña algo fundamental. La experiencia de María y la de los discípulos nos muestra que a veces, para poder ver la realidad, primero es necesario creer. El dolor y la duda pueden ser un velo tan denso que nos impiden ver la verdad, incluso cuando está justo delante nuestro. Y esto, claro, nos lleva a una reflexión. El corazón de los discípulos estaba tan hundido en el pesar que no creyeron a los ángeles. Ni siquiera recordaron las propias palabras de Cristo. Sus ojos estaban tan cegados por las lágrimas que no pudieron verlo, aún teniéndolo al lado. La pregunta resuena a través de los siglos. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo hoy en día? Al final, el mensaje central de toda esta historia es una invitación. Una invitación a dejar de mirar al sepulcro vacío, a no llorar como aquellos que no tienen esperanza. Es la afirmación de que Jesús vive. Y porque Él vive, también hay vida para nosotros. La invitación es clara y directa. Creed y entonces veréis la gloria de Dios.